Y el día de hoy tenemos una interesante entrevista con el señor Pedro Neira. Él es gerente general de adondevivir.com y vamos a hablar hoy día, en los viernes de negocios, sobre la posible o no posible existencia de una burbuja inmobiliaria. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Pedro, existe pues un temor por bastante, digamos, gente que ha estado metido en el tema de compra y venta, sobre todo de departamentos, sobre si existe o no existe una burbuja inmobiliaria, si los precios están demasiado inflados o no, debido obviamente a que los precios hemos visto pues que en el sector inmobiliario han venido creciendo a un ritmo bastante acelerado. ¿Existe o no existe una burbuja inmobiliaria? En resumen, mi respuesta sería que a día de hoy no existe una burbuja inmobiliaria, pero esto no quiere decir que no haya riesgo de que exista en un futuro, ¿no? La razón por la que a día de hoy no hay una burbuja inmobiliaria es porque la demanda, que a día de hoy supera casi en 8 o 10 veces la oferta, es una demanda real de inmuebles. Es gente que busca un inmueble para habitarlo, no para especular con que suba el precio, ¿no? Ahora, pero si segmentamos el mercado, por ejemplo, y vemos, por ejemplo, solamente el segmento A y solamente en Lima, nos podemos dar cuenta que en los últimos meses, o digamos de hace un año y medio aproximadamente, vemos cada vez más viviendas, o sobre todo más departamentos que se compran y se compran para alquilar, no necesariamente para habitarlos. Y ha habido, digamos, una mayor cantidad de inversiones, al obviamente tener crecimiento en la economía, mayor cantidad de inversiones en inmuebles y tenerlos como activos, básicamente, para generar en algún momento no solamente renta, sino una ganancia de capital, una apreciación, esperando, digamos, una apreciación en el precio, ¿no? Lo que ha sucedido es que, si bien hay una demanda inmobiliaria general muy alta, el sector construcción, obviamente, primero inicia sus proyectos en donde les son más rentables, y obviamente son más rentables en el sector A, en los distritos básicamente de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y La Molina. Son los distritos en donde ha habido una mucho mayor construcción en estos años y en donde los precios han subido mucho más, porque ahí había demanda, al igual que en el resto de sectores, pero el sector construcción ha decidido empezar por este tipo de proyectos, ¿no? Y lo que va a pasar ahí es que, si bien en el mercado en general van a seguir subiendo los precios, es posible que en estos distritos, como ya han subido los precios muchísimo en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años se han doblado los precios por metro cuadrado en estos distritos, y no suban al mismo ritmo que han venido subiendo en estos últimos años, ¿no? Debería desacelerarse el ritmo de crecimiento de precios en estos distritos, ¿no? Si siguiese subiendo a ese ritmo de 15-20% anual, estaríamos hablando probablemente ahí sí estaríamos hablando de una mini burbuja en ese sector, digamos, porque en el resto de los sectores la demanda todavía sigue siendo muy alta y la oferta todavía no está acompañando a esta demanda, ¿no? Ya está empezando a migrar la oferta hacia el sector BC, que es el siguiente, digamos, en la cadena. Y vemos que los precios en esos sectores, por ejemplo, Surquillo, Chorrillo, Jesús María, Lince, así es, han venido subiendo ahora sí, digamos, más aceleradamente. Lo que sucede es que han subido tanto los precios en los distritos top, por decirlo de alguna manera, que lo que está pasando es que la gente que vive en esos distritos y en los distritos limítrofes está buscando a los distritos, digamos, que limitan con los 5 distritos principales, por ejemplo, Surquillo, Lince, La Victoria, Magdalena, San Miguel, y es ahí donde probablemente venga la segunda ola, digamos, de aumento de precios y también de aumento de oferta, ¿no? Y así va a ir bajando hacia los niveles socioeconómicos más bajos, en donde, por otro lado, también está habiendo un crecimiento inmobiliario interesante en las zonas periféricas, que es donde todavía hay terrenos bastante grandes como para hacer proyectos mucho mayores, no un edificio de 20 departamentos, sino un proyecto de 1.500 departamentos, ¿no? Que sí permiten economías de escala para hacer un proyecto para el nivel C rentable para un constructor, ¿no? Ahora, eso quiere decir que, por ejemplo, en el segmento B, C, digamos, en los distritos, que aún los conos, los llamados conos, básicamente ahí sí vamos a poder ver un aumento en la oferta también, digamos, en los próximos años, dado que existe una mucho mayor demanda insatisfecha, digamos, en esos distritos. Sí, la mayoría, el 70% de la demanda insatisfecha en Lima es para los sectores B y C. O sea, ahí es donde se encuentra mucha gente que tiene la capacidad adquisitiva para comprar un inmueble hoy y no hay oferta, no encuentra oferta, ¿no? Y en estos distritos
varía mucho según la zonificación del distrito y según la planificación que ha hecho el distrito, que vaya a haber oferta o no. Por ejemplo, un distrito emblemático es Caraballo, ¿no? Caraballo ha hecho un muy buen trabajo de planificación, de zonificación de todas las áreas que tiene, y a día de hoy cuenta con muchos proyectos inmobiliarios importantes, bien pensados, que se están vendiendo muy rápidamente porque hay mucha demanda, ¿no? Y otro polo que está surgiendo ahora también es la parte de Santa Clara, en Ate, ¿no? Ahí también están habiendo muchos proyectos grandes, con todos los servicios que requiere tener un proyecto alrededor, digamos, transporte, acceso a comercio, digamos, todo esto, ¿no? Ahora, pero entonces eso implica probablemente que los precios en el segmento A, digamos los distritos como San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco, vayan o estén llegando ya, digamos, a un tope, ¿no? Y que probablemente el próximo año el crecimiento en el precio de estos digamos, distritos no va a ser tan alto. Por lo tanto, la gente, digamos, debería estar pensando en que no necesariamente va a ser una buena inversión, digamos, por el lado de la ganancia de capital, por el lado de la apreciación en el valor de los departamentos y que el mercado te lo compre rápido para el siguiente año. Pero sí existe un potencial, digamos, para el segmento BC, sobre todo en el segmento BC y además en los conos, dado que existe demanda insatisfecha. Es difícil a veces para alguien que ha visto que un activo sube durante 5 o 10 años a una tasa, digamos, constante pensar que ese año o el que sigue ya no va a seguir subiendo esa misma tasa, digamos, ¿no? Pero justamente así es como se generan las burbujas, ¿no? Pero eso es lo que debería suceder en el sector A. Deberían de bajar las tasas de crecimiento en los próximos 2, 3 años. Digamos. En todo caso, vamos al otro lado. Donde sí hay potencial de inversión para la gente de repente que quiere entrar en el sector de construcción, básicamente es en los conos. Sí, porque es donde hay mejor zonificación. En los conos y en algunas zonas, digamos. Por ejemplo, en la parte de Lurín, en la parte sur de Lima, no se está construyendo casi nada básicamente por problemas de permisos, de zonificación, que no está bien normado todo eso. Porque es una zona donde normalmente debería crecer la ciudad. Y hacia allí no está creciendo. Está creciendo hacia el lado de Ate, hacia el centro y hacia el norte, digamos, Comas, Caraballo, digamos. Entonces, hay que analizar bien el distrito en el que se piensa invertir, porque no todos los distritos tienen las mismas reglas, digamos. Ahora, con respecto al tema de crédito, el financiamiento, ¿cómo acompaña el financiamiento toda la demanda que existe actualmente en vivienda, sobre todo en el segmento BCD? Las hipotecas han estado creciendo a un ritmo altísimo, pero al igual que la oferta inmobiliaria, no es suficiente para cubrir la demanda, ¿no? Todavía casi el 70% de la construcción de las nuevas viviendas que se crean en el Perú son autoconstrucción, que quiere decir viviendas que a las cuales no les llega una hipoteca, que no se construyen y se venden, sino se las hace alguien solo, ¿no? Y si comparamos, por ejemplo, el ratio de PBI, de hipotecas sobre el PBI del Perú con cualquier país vecino, estamos 4 o 5 veces por debajo de países como Chile, por ejemplo, ¿no? En donde es casi más del 15, entre el 15 y el 20% el ratio de hipotecas sobre PBI. En el Perú no llegamos al 5%. Entonces esto quiere decir que el sector hipotecario debería crecer todavía muchísimo más. Y esto lo que va a hacer es aumentar todavía más la demanda, que ya es mucho mayor a la oferta. Entonces hay un déficit de oferta enorme, ¿no? Muy grande. Ahora, eso quiere decir también que, digamos, el Perú es en eso un poquito raro porque ha habido una cantidad bastante grande de invasiones, digamos, que justamente lo que hace es que no haya nacido como una compra tradicional a través de una hipoteca, ¿no? Y por otro lado, digamos, el acceso al crédito, dado que no somos un país tan bancarizado, tampoco no ha sido tan difundido como para utilizar una hipoteca para compra de vivienda, cosa que se está viendo ahora, digamos, está tendiéndose a ver que existe cada vez más gente accediendo a créditos hipotecarios y hay mejores planes, digamos, hipotecarios, lo cual va a ser más eficiente para la gente tomar un crédito. Pero ahí vemos dos cosas. Uno, que la burbuja inmobiliaria efectivamente entonces no puede ser tan grande porque generalmente se basa una burbuja inmobiliaria en un financiamiento barato y casi a ciegas a todo el mundo, ¿no? Así es. Y por otro lado, la posibilidad también de que la gente pueda tener o tenga cuidado ahora que estamos, digamos, con una hipoteca todavía, un ratio de hipoteca baja, tenga cuidado de cuidarse con el tema de las cuotas, porque el impacto podría surgir pues en el año 5, en el año 10, si es que la persona pierde el trabajo y finalmente la cuota le es muy complicada de pagar y finalmente termina pues, perdiendo su bicabra, ¿no? Pero generalmente
a día de hoy los bancos están siendo muy cautos en la forma en la que otorgan los créditos, a pesar de que hay una demanda muy alta. No están relajando las condiciones crediticias, lo cual es positivo. Y eso tiene que mantenerse, de todas maneras. Tiene que mantenerse, debería mantenerse. El día que eso se relaje, nuevamente ahí hay otro riesgo de burbuja inmobiliaria, ¿no? Pero a día de hoy no, a día de hoy casi todos los créditos se otorgan con un 20% de inicial como mínimo. A veces le piden al comprador, si no tiene forma de demostrar que deposite durante varios meses una cuota. Y te miran el ratio de endeudamiento familiar también para ver que la familia no esté sobreendeudada al tomar el crédito. Entonces, esos son indicadores positivos de que el sector bancario no se está relajando excesivamente para dar hipotecas y no hay riesgo por ese lado de ello. Muchas gracias, Pedro, por venir a Valor Agregado. En todo caso, nos queda claro que, digamos, no debería existir una burbuja inmobiliaria, pero igual hay que cuidar los riesgos para que en el futuro tampoco no exista esta burbuja inmobiliaria en el Perú, que probablemente, digamos, nos podría eventualmente dejar como en el caso de España o en el caso de Estados Unidos. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy en Valor Agregado y nos vemos con más el día lunes, los lunes financieros. Vamos a explicar un poquito sobre temas de banca. Y bueno, nos vemos con eso el día lunes. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.